Lo que estás a punto de escuchar no es una historia de ficción ni un relato inventado. Es un caso real, oscuro y perturbador, uno que sacudió a Canadá y al mundo entero por su brutalidad y la naturaleza retorcida de su protagonista. Es la historia de un hombre que, en su búsqueda desesperada de fama y reconocimiento, cometió un crimen que parece sacado de una película de terror, pero que fue tan real como desgarrador. Hoy te contaré la historia de Luca Magnotta, el asesino que no solo mató de forma brutal, sino que filmó su crimen y lo difundió por internet, como si se tratara de un contenido más, buscando atención y notoriedad. Pero esta historia va más allá del acto criminal. Es el retrato de una mente profundamente fracturada, de señales que fueron ignoradas y de un sistema que no pudo evitar que la tragedia ocurriera. Luca Magnotta nació como Eric Clinton Kirk Newman, el 24 de julio de 1982, en Scarborough, Ontario, Canadá, un suburbio de Toronto conocido por su diversidad cultural, pero también por sus problemas sociales. Su infancia y adolescencia estuvieron marcadas por la soledad, el abandono emocional y los primeros indicios de problemas de salud mental. Creció en un entorno familiar disfuncional y con carencias afectivas que, según testimonios de personas cercanas, dejaron huellas profundas en su personalidad. Diagnosticado con esquizofrenia paranoide y trastorno narcisista de la personalidad, Magnotta tuvo desde joven dificultades para adaptarse a la realidad y un deseo compulsivo de destacar, de ser alguien. Su vida estuvo plagada de cambios de identidad, reinvenciones constantes, y una obsesión enfermiza por la fama y el reconocimiento público, aunque fuera a través de cualquier medio, incluso el más oscuro y perturbador. En el mundo virtual, Luca encontró el espacio para construir la identidad que no podía tener en la vida real. Creó múltiples perfiles falsos, haciéndose pasar por modelos, actores, víctimas de acoso, y hasta llegó a inventar rumores falsos sobre relaciones con criminales famosos, como Karla Homolka. Este juego constante de manipulación y autoficción fue parte de una estrategia para atraer atención y construir una fama basada en el morbo y el misterio. Nadie sabía quién era realmente, pero él disfrutaba de que hablaran de él, que lo buscaran, que lo intentaran desenmascarar. Su habilidad para jugar con la percepción ajena y crear controversia fue notable, y llegó a publicar mensajes contradictorios que confundían a quienes lo seguían, lo que reflejaba un trastorno profundo y una búsqueda desesperada de control. Pero esa obsesión no se quedó en el terreno virtual. En 2010, su comportamiento comenzó a volverse aún más oscuro y violento. Aparecieron en internet vídeos muy perturbadores en los que Luca, o al menos alguien que muchos identificaron como él, cometía actos de crueldad extrema contra animales. En uno de esos vídeos, titulado One Boy Two Kittens, se veía cómo asfixiaba a dos gatitos dentro de una bolsa de plástico conectada a una aspiradora. Este acto fue tan cruel que un grupo de internautas formó una comunidad, el grupo Find the Kitten Vacuume, con la intención de encontrarlo y detenerlo antes de que pudiera hacer algo peor. Pero, a pesar de la preocupación pública y de los esfuerzos de esos justicieros digitales, las autoridades no tomaron medidas contundentes y la alerta no fue suficiente. Esto revela un vacío en la capacidad institucional para anticipar y prevenir una escalada violenta, pues la conexión entre la crueldad hacia los animales y futuros actos de violencia hacia humanos es un factor que, tristemente, quedó desatendido. Poco a poco, Luca fue escalando en su violencia. Subía más vídeos, siempre con un trasfondo perverso y una planificación que demostraba su inteligencia y su obsesión por el control y la manipulación. Mostraba cómo alimentaba con un gato a una pitón, o cómo ahogaba a otro en una bañera, siempre jugando con los investigadores aficionados y dejando pistas falsas para despistar. Era un juego macabro en el que él tenía todas las cartas y disfrutaba del poder que le otorgaba provocar miedo y misterio. Esta conducta no solo revela una mente perturbada, sino también una capacidad para planificar actos sádicos, un dominio preocupante del engaño y una audacia extrema para desafiar a la sociedad y las autoridades. Pero todo eso, por terrible que fuera, no era más que el prólogo de lo que vendría después. El 25 de mayo de 2012, el mundo fue testigo de un crimen que superó cualquier frontera de horror y crueldad. Un vídeo titulado One Lunatic, One Ice Peak apareció en un oscuro rincón de internet. En él se veía a un joven hombre asiático siendo brutalmente asesinado con un picahielo. Luca apuñalaba a la víctima de forma metódica, la desmembraba y cometía actos de necrofilia con el cadáver, todo mientras sonaba de fondo la canción True Fight de New Order, una melodía romántica que contrastaba siniestro con la violencia del acto. El vídeo estaba editado con música y efectos como si fuera un cortometraje de horror, y fue difundido con la intención clara de causar impacto y atraer la atención global. El montaje profesional y la composición del vídeo mostraban un conocimiento técnico avanzado y un deliberado intento de atraer un público morboso, como si la violencia fuera un espectáculo artístico retorcido. La víctima fue identificada como Jun Lin, un estudiante chino de 33 años que estudiaba en la Universidad Concordia de Montreal. Era una persona reservada, amable, con una vida prometedora, que había conocido a Magnotta a través de una aplicación de citas. Lo que iba a ser una simple reunión se convirtió en una trampa mortal. Nadie imaginaba que esa cita terminaría en un asesinato tan brutal y descarnado. Las investigaciones revelaron que Jun Lin era un joven trabajador y respetado en su comunidad, sin conflictos previos conocidos, lo que hace que el brutal desenlace sea aún más impactante. Tras cometer el crimen, Luca no se detuvo.
Su perversidad y su deseo de notoriedad lo llevaron a desmembrar el cuerpo de Hun Lin y enviar partes del cadáver por correo a distintas instituciones importantes de Canadá. Una mano y un pie llegaron a las oficinas del Partido Conservador y del Partido Liberal, acompañados de mensajes amenazantes y macabros. Otra parte del cuerpo fue hallada en una escuela primaria, causando conmoción y horror. Finalmente, el torso fue encontrado en una maleta abandonada en la basura, cerca del apartamento de Magnota en Montreal. Este acto no fue solo brutal, sino calculado para sembrar terror y captar la máxima atención mediática. Y lo logró con creces. La policía canadiense lanzó una alerta internacional inmediata. El nombre de Luka Magnotta se volvió viral, y el mundo entero comenzó a seguir su paradero con horror y fascinación. Las imágenes del vídeo macabro circulaban en foros y redes oscuras, alimentando el morbo y la curiosidad. Por primera vez en mucho tiempo, la atención global se centró en los rincones más oscuros y perturbadores de Internet. La respuesta mediática fue intensa, lo que generó debate sobre la responsabilidad de las plataformas digitales y el impacto de la difusión masiva de contenido violento en la sociedad. Pero Luka no se quedó quieto. Huyó de Canadá, dando inicio a una persecución internacional que parecía sacada de una película de espías. Viajó de Montreal a París, y de ahí a Berlín, dejando rastros en cámaras de seguridad, recibos y búsquedas en Internet. En París, se alojó en hoteles baratos y caminó por la ciudad con una aparente normalidad. En Berlín, cometió el error que selló su destino. El 4 de junio de 2012, Luka Magnotta fue arrestado en un cibercafé de Berlín, leyendo artículos sobre sí mismo en Internet. El dueño del lugar, al reconocerlo gracias a las noticias, alertó a la policía. Así terminó la fuga de uno de los criminales más buscados del momento. Fue extraditado a Canadá bajo estrictas medidas de seguridad y llevado a juicio. El proceso judicial comenzó en 2014. Magnotta se declaró no culpable alegando demencia, pero los fiscales desmontaron su defensa con argumentos sólidos que demostraban que el crimen había sido premeditado y planificado en detalle, con una clara intención de atraer atención mediática. Se presentaron pruebas de las compras previas de materiales, la selección meticulosa de la víctima y la edición profesional del vídeo. Los psicólogos forenses testificaron sobre su estado mental, y aunque confirmaron ciertos trastornos, concluyeron que Magnotta tenía la capacidad de comprender sus actos y sus consecuencias. Después de 10 semanas de juicio y más de 60 testimonios, el jurado deliberó durante 8 días. Finalmente, Luka Magnotta fue declarado culpable de asesinato en primer grado, profanación de cadáver, distribución de material obsceno y otros cargos. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por al menos 25 años. Este caso dejó al mundo con muchas preguntas. ¿Hasta qué punto la fama y las redes sociales pueden alimentar la vanidad extrema? ¿Cómo permiten las plataformas digitales que se produzcan y difundan crímenes tan atroces? ¿Qué señales se pasaron por alto y cómo podemos prevenir tragedias similares en el futuro? Luka Magnotta no era solo un asesino, era el producto de un entorno que no supo contenerlo, de un sistema que falló y de una sociedad que, sin querer, alimentó su necesidad enfermiza de notoriedad. Porque cuanto más se hablaba de él, más grande se sentía, y eso es, tal vez, lo más aterrador de esta historia. Hoy, Luka Magnotta cumple su condena en una prisión de máxima seguridad en Canadá. Su historia sigue siendo una advertencia sobre los peligros de la obsesión por la fama, la deshumanización en la era digital y la necesidad urgente de estar atentos a las señales de alerta. Si esta historia te ha impactado, no olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y dejar en los comentarios tu opinión sobre este perturbador caso. Gracias por acompañarme en esta narración. Hasta la próxima.